Vamos ahora a conversar con el doctor Javier Corrales. El doctor Corrales es profesor en el Amherst College. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard. Autor de Autocracy Rising, How Venezuela Transitioned to Authoritarism. Cómo Venezuela hizo la transición de la democracia hacia el autoritarismo. Escribió el doctor Corrales: toda mi vida he estudiado la democratización y la autocratización. Mi primer viaje de campo fue a la Argentina recién democratizada. Luego agregué las autocracias a mi portafolio: Cuba, Venezuela. Creo que puedo reconocer las etapas de la transición al autoritarismo. Y aquí están las casillas marcadas. Son 10. Voy a leer apenas las primeras. 1. El presidente cree que está salvando al país. ¿Sounds familiar? El partido gobernante actúa como un sello de goma. Les gustan sus políticas y temen sus represalias. De cualquier manera, nunca dicen nunca. Y la tercera, uso excesivo de órdenes ejecutivas, incluida la declaración de emergencia nacional. Javier, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. No te escucho, Javier. A ver, ¿ahora? ¿Y ahora? Ahora sí, perfecto. Muy, muy bien. Javier, muy buenos días. No, el placer es mío. Gracias. Gracias por la invitación. Javier, a ver, el presidente cree que está salvando el país. Solo he leído 3 de las casillas de 10 de tu dictamen. ¿Qué estamos viviendo en Estados Unidos según tus estudios y experiencia? Bueno, yo creo que esta es la primera vez en décadas. De hecho, yo diría que desde principios del siglo XX, que tenemos un presidente que no cree en el concepto de frenos y contrapesos del poder presidencial. Casi todos los presidentes tratan de conseguir poderes para poder gobernar, pero no profesan abiertamente la idea de que ellos tienen el mandato para hacer lo que quieran. Ese mensaje que envió el presidente Trump diciendo que yo estoy aquí para salvar a los Estados Unidos tiene una segunda parte, y es que aquella persona que esté salvando un país nunca viola la ley. Esto es una violación fundamental al concepto fundacional de lo que es Estados Unidos, que es un país cuyo gobierno se tiene que regir por las leyes. Y lo que estamos viendo es que así como el presidente prometió que iba a gobernar como una especie de, una especie de fuerza, pues lo está cumpliendo. El casilla 4. Desfinanciar a las instituciones como una forma... la casilla 4 es colonizar la burocracia federal, despedir al personal y reemplazar a los leales. La 5, desfinanciar las instituciones como una forma de forzar el cumplimiento. En esto se inscribe, por ejemplo, todo lo que supone esta agencia Dodge, Javier. Sí. Miren, en Latinoamérica lo que vivimos en el periodo de apogeo de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, inclusive Daniel Ortega, es la idea de cambiar la Constitución. Esto es muy difícil de hacer en los Estados Unidos. ¿Qué opción tiene un presidente que quiere buscar poderes especiales que no lo puede hacer por vía de cambio constitucional? Pues descubrió Trump, que es su lección principal luego de haber estado en el gobierno, que lo que tiene que hacer es cambiar la burocracia. En la Constitución de Estados Unidos hay enormes facultades que el presidente disfruta a la hora de gobernar las agencias federales y el gobierno. Por lo tanto, si el presidente quiere adquirir la capacidad de implementar una agenda de gobierno, tiene que transformar esa burocracia en un tanque de batalla a su servicio. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es algo que nunca se ha visto: unos despidos masivos. Casi el 4% de los
empleados, de los funcionarios del gobierno están siendo reemplazados y muchas agencias están dejando de operar, se les ha cortado el presupuesto y se está obligando a muchas personas más para salir. Y la idea es fácil, la idea es eliminar este equipo profesional acusándolos de corruptos, ineficientes, Ujú. y colocar, cuando llegue el momento de cómo vamos a cubrir estas vacantes que van a surgir, pues empezar a colocar a lo que en Venezuela se hubiera llamado revolucionarios, a personas que Ujú. eran rojos, rojitas, Sí. poner a las personas que estén comprometidas completamente con la agenda partidaria del Mm. presidente. Esto es el modo en que se va a hacer el poder en Estados Unidos. No va a haber un cambio de constitución por el momento, pero sí va a haber un cambio enorme en cómo funciona la agencia federal. Y además, en las democracias de capitalismo avanzado, siempre sabemos que la burocracia es muy fuerte, es Ujú. grande, está entrometida en muchos aspectos de la vida cotidiana, regula muchas áreas, desde la aviación hasta la energía, protección a los consumidores. Es un pulpo con muchos tentáculos. Sí. Esto es muy claro en todas las democracias con capitalismo avanzado. Y aquel presidente que logre convertir esos tentáculos en prácticamente el robot de operación del presidente, obtiene mucho poder. ¿Qué rol juega el señor Elon Musk en toda esta jugada? Mm, bueno, este ha sido esta ha sido la gran sorpresa. Vimos durante la campaña que un acercamiento entre Trump y Musk. Lo interesante de Musk es que eh, si comparamos la relación de Musk con Trump versus la relación del partido de gobierno con Trump, lo que vemos es que el partido de gobierno se sometió totalmente a Trump. Mm. El partido de gobierno, el partido republicano casi cree que no son nadie. Musk tiene una relación diferente con Trump. Musk es una persona que le ha dicho a Trump: tú me debes a mí tu victoria. Yo financié enormemente, puse la inteligencia artificial y la nueva X a tu disposición. Tú a mí me debes lo que tú obteniste. Así no es como los republicanos están relacionándose con Trump, pero Musk sí. Entonces Trump está pagándole una deuda muy grande a Musk y la deuda se está pagando dándole a Musk amplias facultades de hacer lo que él quiera. Yo creo que él es el único personaje cercano a Trump que ahora casi dispone de la libertad para actuar sin temor. El resto de los republicanos están todos aterrados de Trump. Musk gobierna sin temor a Trump. Y esto significa que Trump es la figura que más influencia y mayor capacidad de movimiento tiene. Hoy por la mañana en los Estados Unidos nos despertamos con la noticia de que están despidiendo a personal de la Agencia Federal de Aviación, Ujú. una de las agencias más. ¿Y qué van a suceder? Van a poner a gente que trabaja con Musk, personas de tecnología, a empezar cómo van a manejar la Agencia Federal de Aviación, ¿no? O sea, la influencia de Musk casi no tiene límites. Sí. Y lo más curioso de esto es que él no es una persona del gabinete, no es una persona Ujú. que tuvo que ir, que tuvo que ser escrutinada por Ajá. las instancias políticas oficiales. Javier, desafiar a los tribunales, asegurarse de tener un conflicto con el tribunal de modo que se pueda contraatacar en bloque. Pareciera que el único dique de contención está en los tribunales. Te voy a pedir, por favor, que hagamos una pausa y al regreso de esta pausa comercial abordemos el tema tribunalicio. ¿Te parece? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Ya regresamos con el doctor Javier Corrales. A las 9:50 regresamos a Boston para continuar nuestra conversación con el doctor Javier Corrales del Amherst College. Javier, quedó planteada la pregunta de los tribunales, los jueces, como dique de contención
ante el arroyo que lleva por delante la administración Trump. ¿De qué manera funciona esto? ¿O podría funcionar? Bueno, ya que el partido de gobierno tiene el control total del Congreso, el Congreso no tiene la capacidad de frenar las medidas del presidente, entonces solo le corresponde a los tribunales de este país. Tengo entendido, según el último conteo, que hay 70 fallos que ya se han emitido diciendo que hay cosas que lo que está haciendo Trump no puede. Y estos son medidas para detenerlo temporariamente en lo que los casos se examinan. Hay un debate muy grande sobre si Trump le va a hacer caso a estos fallos o no. Mi impresión es que lo que él está es acumulando el mayor número de fallos en su contra posible para en un momento salir y decir, esto es un atentado contra mí, así no puede ser, y tratar de ignorarlos a todo en bloque. No sé si llegue a eso, pero esa es una de las grandes preguntas. Ujú. No sabemos bien qué pudiera pasar si este gobierno en algún momento decide que no le va a hacer caso a un fallo judicial o a alguna reglamentación que emita un tribunal. Estamos por ver. Pero por ahí es que se está tratando de desacelerar este giro en favor de un aumento en los poderes del poder ejecutivo de este país. La casilla número 7 es muy delicada. Te leo, Javier. Movilizar el odio en toda la sociedad. Alentar a la gente a desarrollar un odio intenso hacia algún grupo externo. Inmigrantes ilegales, personas trans, minorías étnicas, celebridades de Hollywood, universidades de élite, disidentes. ¿A dónde conduce un odio como este? Y si tomamos experiencias históricas de Europa en la primera mitad del siglo pasado, uno puede tener alguna idea, pero me interesa oír tu opinión, Javier, por favor. Todos los movimientos de concentración de poder en un presidente, que pueden ser semiautoritarios o totalmente autoritarios, manejan el odio contra un enemigo. Muchas veces nos enfocamos en las cosas bondadosas que hacen los regímenes autoritarios. En la época de Chávez en Venezuela la gente hablaba, cómo ayudaba a los pobres, etcétera, etcétera. Ujú. Pero siempre de la mano va la movilización del odio hacia un grupo pequeño de actores. En la época de Chávez era la partidocracia. En algún momento Ujú. se convirtió, bueno, pues los ricos del país. En un populismo de derecha como el de Trump, es lo mismo. Hay una movilización del odio y la idea es elegir a un grupo pequeño y acusarlos de estar causando injurias, de estar haciéndole daño, de ser los victimarios de aquellos ciudadanos que son todos honestos, que siguen las leyes. Y esto ya se viene haciendo desde antes. La campaña de MAGA está Ujú. toda destinada a primero desarrollar odio contra los indocumentados, que ellos llaman los inmigrantes ilegales, pero han ido aumentando el grupo de personas que entran en esa categoría. Eh, y yo creo que esto es algo que se está viendo ya ahora por parte del gobierno. Ya no es simplemente un mensaje de campaña, ahora también es la ideología que está justificando muchas de las medidas que se están llevando a cabo. Es la idea de que aquí hay grupos que son victimarios del país y que por lo tanto fuertes con ellos, inclusive despiadados con ellos. Sí. Muchas veces, en mi opinión, esa movilización del odio es el combustible principal de todo esto. Porque con ese odio, las personas que están borrachas de ese modo de pensar le perdonan al presidente cualquier cosa. Y esto lo estamos viendo. Cuando el populismo es de izquierda, lo hacen contra los capitalistas. Cuando el populismo es de derecha, lo hacen con personas que generan inseguridad. En fin. Y para mí esto, como tú acabas de mencionar, es un elemento fundamental de este movimiento que está en el poder en Estados Unidos.
Tras estos breves minutos, Javier, a propósito del título de tu libro, ¿cómo muta una democracia en una autocracia? ¿Va la democracia de los Estados Unidos, la más sólida y fundamental de Occidente en el último siglo y poco más de lo que hemos vivido, va mutando de manera inexorable a una autocracia? Yo creo que, yo creo que sí. Yo creo que ya nosotros hemos visto un erosionamiento eh, antes de la segunda vuelta de Trump, ocurrió ya con el primer gobierno de Trump. No hubo mucha recuperación bajo el gobierno de Biden, aunque sí hubo recuperación. Y yo creo que ahora lo que estamos viendo es que este es un Trump, la segunda parte de Trump es un Trump muy diferente al primero. La ideología es la misma, pero esta vez llegaron preparados, llegaron con un plan de acción y llegaron con un equipo muy bien informado. Informado de los errores que cometieron, de las cosas que no hicieron y debieron haber hecho al principio, y también informados de otros casos. Se han empapado mucho de casos donde movimientos populistas de derecha han logrado concentrar el poder, como es el caso de Hungría, el caso inclusive de El Salvador. Y yo creo que también se han informado de casos de izquierda, de populistas de izquierda. Entonces, Ujú. como están mucho más preparados y vienen con un equipo más informado y están más organizados, me luce que el riesgo de un deslice más profundo en este periodo es mayor que antes. Todo va a depender de si las instituciones van a resistir y si el partido de oposición va a ser capaz de hacer un frente unificado. Sabemos que en gran medida estos tsunamis avanzan o no de acuerdo a cómo responda la oposición y Ujú. sobre todo cómo responda la oposición electoralmente. Y esta es la gran incógnita en los Estados Unidos. Tendremos que esperar a las elecciones para el Congreso que se van a realizar en menos de 2 años. Una última pregunta, Javier. Cuando dices que ha estudiado concienzudamente, ¿verdad? ¿Quiénes lo han hecho? ¿Es acaso el Heritage Foundation? ¿Es la gente que manejó el proyecto 2025? ¿Quiénes son los cerebros reales detrás de toda esta estrategia? Bueno, esa organización produjo ese documento famoso y ahí hubo muchos autores. Pero yo creo que hay otras personas. Si uno ve personas como Steve Bannon, son Ujú. personas muy internacionalistas que han viajado, que han conversado con otros líderes de otros países. Lo estamos viendo también con Elon Musk, que también tiene, aunque es una persona que ha tratado de tener una presencia mundial y global. Y, y muchos gobernadores, por ejemplo, el gobernador de la Florida, DeSantis, que en algún momento disputó la candidatura para la presidencia del Partido Republicano, también sabemos que él, por ejemplo, se informó muchísimo del caso húngaro de Viktor Orbán en Mm. Hungría, que se convirtió por muchos años. Putin se había convertido en la figura que todas estas personas admiraban hasta que vino el problema de Ucrania. Y después de Ya. ese momento se empezó a hacer Orbán en Hungría. Y hay muchísima evidencia de que han intercambiado ideas. Entonces yo creo que sí ha sido un equipo amplio, no es solamente una figura. Ya. Una especie el libreto populista de derecha se está compartiendo entre todas las redes de estos gobiernos y es difícil identificar una persona u una sola organización. Javier, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Ha sido una conversación por demás interesante. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Mucho éxito. Gracias, igual. Javier Corrales es doctor por la Universidad de Harvard, profesor en el Amherst College allá en Boston. Una pequeña pausa, ya regresamos en conexión.